25. Después volvió a aumentar la deuda y no tengo el dato ahora del 2015, pero supongamos que haya estado en 190. 170. Ahí no tomen ese dato. Los demás datos son todos puntuales, ¿eh? Ahí me mezclo. Hoy por hoy tenemos una deuda externa de 250. Después tenemos que diferenciar cuánto es pública y cuánto es privada, ¿no? Por supuesto. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la deuda pública y la deuda privada, ambos tienen el mismo problema, que ¿cuál es? Se vuelven dólares. Totalmente. A veces uno comete el error de decir, no, lo que hay que tener en cuenta es la deuda pública, porque la deuda privada es del privado. No, la deuda del privado, no sé, Banco Galicia que se endeudó, es también un problema del Estado, porque Banco Galicia le va a demandar al Estado los dólares para pagarla y va a carcomer las reservas. Por lo tanto, es un problema muy importante la deuda, tanto privada como la deuda pública. Si quiere, en un momento, si nos sobra, después hacemos una historia de deuda, ¿no? Pero traté de responder ante la pregunta del compañero. Gracias, profe. Bien, perfecto. Pero sí, es un problema complejo. Por eso es tan importante los procesos de desendeudamiento y tan complejos los procesos de endeudamiento. Hasta ahí digo, y después si quieren seguimos charlando. ¿Se entiende entonces cómo se compone la cuenta corriente? Me faltó ingreso secundario, que son las transferencias sin contraprestación. Ejemplo, donaciones. Ejemplo, cobro de jubilaciones. No sé, yo tengo a mi abuelo italiano que cobra la jubilación que le paga el gobierno de Italia, pero él vive acá. Bueno, es una transferencia sin contraprestación. Ejemplo, las remesas de asalariados que trabajan acá y le mandan dinero a sus parientes en otro país. O gente que trabaja en Estados Unidos y le manda dólares a su familia acá. ¿Se entiende? Son todas transferencias donde no hay una contraprestación. En el ingreso primario hubo una contraprestación, la inversión o el préstamo. En servicios y en bienes hubo una contraprestación. Donde no hay contraprestación se le denomina ingreso secundario. ¿Me siguen bien? Sí, profe. Excelente. Fíjense que la cuenta corriente es el valor central que uno tiene que tener en cuenta, porque ahí está, en definitiva, el origen, la fuente de que si el Banco Central va a poder o no acumular dólares. El Banco Central va a poder acumular dólares en tanto y en cuanto la cuenta corriente dé como superávit o déficit. Superávit. Y superávit. Y sí, porque si da déficit, quiere decir que los distintos actores dentro del país, piensen que es un estado estadístico esto, ¿no? Habla del trimestre o habla del año. Si me da déficit, quiere decir que ya los actores dentro del país fueron necesitando más dólares de lo que consiguieron. Y por lo tanto, ¿de dónde van a salir esos dólares? El BCRA. Y claro, en última instancia, y salen del BCRA. En algún momento a alguien se le va a pedir. Por eso es tan importante apuntalar una cuenta corriente superavitaria. ¿Bien? ¿Se entiende bien? Sí, profe. Perfecto. Fíjense que después la cuenta corriente sumada a la cuenta capital, que es muy poquito, que es poco significativa, da, en otro momento decíamos el saldo de la cuenta corriente, hoy el INDEC lo muestra como la necesidad o la capacidad de financiamiento, da, ¿qué cosa? En este caso, que es negativo, que es déficit. La necesidad de financiamiento que tiene la economía argentina. Si la economía argentina tuvo este vínculo con el exterior, vendiendo bienes ganó 12.000, prestando servicios perdió 6, por los préstamos, por la utilidad, por los intereses perdió 11 y por las transferencias ganó 2. ¿Cuántos dólares tiene que juntar para por lo menos empatar? ¿Ese valor, 3.000? Exacto, 3.611. Esa es la necesidad de financiamiento. Tiene que juntar por otros medios 3.611 millones de dólares.
Y díganme ustedes, ¿qué otros medios, por qué otros medios, ustedes lo van a saber, se pueden acumular dólares que no sea la venta de bienes, la venta de servicios, el cobro de utilidades, de intereses o el ingreso de transferencias? ¿Cuáles son los únicos dos modos de poder conseguir dólares? Deuda. Obvio. ¿Y el otro? Emisión. No, emisión si somos Estados Unidos, que se autofinancia su déficit externo, porque tiene moneda. Mirá qué interesante lo que decís. Los países que emiten moneda de poder de pago internacional financian su déficit externo con su propia moneda, con su propio banco. Miren qué ventaja le sacan a otros países, o sea, el 99% de los países, que para financiar su comercio internacional necesita conseguir la moneda de otro país. Por lo tanto, emisión no puede ser. ¿Es deuda o qué? ¿Turismo? No, pero el turismo está acá en servicios. Ah, ok. El turismo es un servicio. Vender, privatizar. No me sale lo que hizo Menem. Muy bien, muy bien. Deuda. Privatizaciones, excelente. Que la contracara de la privatización, ¿qué es? Las inversiones. ¿Se acuerdan la lluvia de inversiones que prometió algún presidente? Digo, o llegan las inversiones externas, como dijo la compañera, para comprar empresas públicas o para comprar un terreno y poner una empresa, da lo mismo a los efectos de lo que estoy hablando, no da lo mismo a otros efectos, si a los efectos de lo que estoy hablando, o llega la inversión o llega el préstamo. Eso es lo que registra, vuelvo para atrás, la cuenta financiera. La entrada o salida de préstamos o de inversiones. ¿Me siguen bien? Sí, profe. Por eso se dice que el déficit de la cuenta corriente se suele financiar con la cuenta financiera. ¿Para qué? Y para que el Banco Central no pierda muchas reservas. Acá tenemos un tema técnico contable que fíjense que se los comento para que no se confundan cuando lo vean en profundidad. ¿Ven que acá tenemos un signo negativo? Sí. Bien. Sí. Y yo me manejo con la misma lógica que yo les expliqué la cuenta corriente. Este signo negativo sería salida de dólares o entrada de dólares. Salida. Exactamente. Salida. Pero es entrada. La cuenta financiera se maneja con una lógica contable distinta. Por supuesto, son reglamentos del FMI y demás, estos son normativas internacionales. Se cambió hace unos años. Antes era como igual que la cuenta corriente, pero ahora se maneja con una lógica distinta que también tiene una lógica interesante en cuanto a la exposición. ¿Por qué? Porque ese signo negativo, que como le estoy diciendo, implica entrada de capitales, después veremos si son por préstamos o por inversiones, hay toda una apertura, en realidad es un signo negativo. ¿Por qué? Porque está financiando un déficit. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, ese signo negativo lo que quiere mostrar, que son muchas cosas, pero en definitiva es que ingresa deuda, que ingresa inversión, que en algún momento va a salir. Va a salir como capital y como interés, y de acá va a salir como utilidad y como dividendo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Un tema solo técnico para que ustedes lo puedan comprender. Pregunta. ¿Es bueno o es malo financiar el déficit de la cuenta corriente con deuda? Tómense un segundo. ¿Cómo dijo la pregunta? ¿Es bueno o es malo financiar el déficit de la cuenta corriente con deuda? No, es malo porque después al pagarlo voy a tener déficit. Excelente. ¿Otra opinión?
Si no te queda otra y accedes a los mercados financieros y te abren las puertas, bueno, bienvenido sea. Obviamente tenés que, calculo yo, ver el tema de las tasas y ese tema, pero Bien, no sé si. tenemos tasas para ver, perfecto. Depende Pero, por qué sea el déficit. ¿cómo? Depende por qué sea el déficit. Porque A si ver. yo tengo un déficit en la cuenta corriente por un tema de intereses de préstamos, tomar deuda aumentaría esos intereses. Pero si yo tengo un déficit por los bienes, por ahí me conviene tomar deuda para incrementar el valor o crear, o sea, valor agregado a mi materia prima para cambiar esa cuenta corriente. Excelente. Cuando los capitales que vienen, sean de deuda o sean de inversión, solo ingresan a los fines, lo digo en criollo, de salvar las papas del déficit, esos capitales son muy riesgosos. ¿Por qué? Y porque en algún momento, como el compañero mencionó, los mercados externos se me cierran. ¿Cuánto tiempo le van a prestar a un país que tiene un año déficit en la cuenta corriente, al otro año déficit en la cuenta corriente, al otro año déficit en la cuenta corriente? Y pide. ¿Le van a seguir financiando el déficit? Sube la tasa, a todo momento explota. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ahora, si como bien dijo la compañera, tomo crédito o hago llegar inversiones y esas inversiones o esos créditos están destinados a ampliar la capacidad exportadora, a agregar valor agregado, valga la reiteración, a los bienes que vendo en el exterior, a reemplazar importaciones, a sustituir importaciones, esa deuda que se toma hoy tiene en el mediano plazo, un efecto positivo sobre la cuenta corriente y después va a generar los ingresos suficientes para su repago. ¿Me explico? Sí, profe. Sí. Excelente. Por lo tanto, no me basta solo con el dato que tengo acá de cuenta financiera menos 2.404 para decir si es bueno, si es malo, qué pasó. Yo tengo que meterme dentro en forma de cuantitativa y cualitativa para saber si solo es financiamiento de la cuenta corriente o si tiene en sí planes de desarrollo e inversión. Digo esto para no hacerle decir al número más de lo que el número dice. Profe, a mí no me quedó claro cómo sería la manera de que no es positivo la toma de créditos o de inversiones. De que no sea positivo Claro, y de la manera en que el gobierno se endeuda con el FMI o se endeuda con el Banco Mundial, solo, o con el Club de París, o con bancos privados, o con quien sea, solo porque tiene déficit en la cuenta corriente. Pide un préstamo, llegan los dólares, con esos dólares, ¿qué hace? Da créditos a las empresas para que puedan comprar las importaciones que no podían comprar y se endeudó y la balanza al final de la balanza de pagos me da parejita y el Banco Central no tuvo que perder reservas. Al año siguiente hace lo mismo, financia el déficit de la cuenta corriente pidiendo préstamo y dando los dólares que necesitan los residentes. Al año que viene hace lo mismo, pide préstamo y da los dólares. ¿A dónde nos lleva esto? claro que no le prestan. Que no le presten o que le suban la tasa de interés o que en un momento, como dijimos, se corte el chorro y me quede con el mismo déficit que tuve siempre y con el stock de deuda grande y ahí, bueno, vuela todo por el aire. Queremos poner momentos, 1989, crisis de la hiperinflación, 1981, la salida de la dictadura, 2001, todos momentos de crisis de este tipo. ¿Bien? Sí, ahora sí, profe, gracias. Perfecto. Avanzo un poquito. Esperen que acá tengo que hacer un poquitito más chico para que se vea mejor. ¿Ahí se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Sí, se ve bien.
Miren las exportaciones de, acá estamos en total, ¿no? De Argentina, de bienes, las importaciones. Tenemos un superávit, ¿bien? Final en el año 2022. ¿Lo ven perfecto? Sí. Bien, ¿cuáles son los principales socios comerciales? Lean. Brasil, ¿no? Brasil, China, Brasil y China. ¿Y el tercero? Estados Unidos. Exacto, para ver quiénes son los socios comerciales, tengo que leer las dos cosas, ¿no? Tendría que sumar, no los porcentajes porque son de diferentes valores, pero tendría que sumar todo lo que le exporto a Brasil y todo lo que le importo a Brasil, todo lo que le exporto a China y todo lo que importo de China y todo lo que exporto de Estados Unidos y lo que importo de Estados Unidos. Y me da que mis principales 3 socios comerciales son esos 3. ¿Qué impacto tiene el ingreso a los BRICS que hizo Argentina hace poquito? ¿Es importante o no es importante? Es importante para el tema de la comercialización y para arreglar otro, calculo que otro precio. Bueno, más allá de que no ingresa a los BRICS, que no es un mercado común, no es eso, pero me estoy sentando en la mesa con mis 2 principales socios comerciales para poder definir, después veremos qué poder tiene, qué no poder tiene, por supuesto, pero digo, estoy ahí pensando, no con, vamos a poner cualquiera de acá, República de Corea y con Italia, que tengo un vínculo pequeño. No, estoy con Brasil y con China. Y fíjense que Papá India... y mamá. ¿Cómo? Con papá y mamá. Y te diría, más o menos. Y después tenemos al padrastro de Estados Unidos, que se nos divorciamos. Bueno, esta relación hace 40 años con Estados Unidos era al revés. Digamos, China no estaba, Brasil siempre estuvo, pero Estados Unidos estaba por arriba. Y hace 120 años en Inglaterra. Bueno, es importante determinar quiénes son nuestros socios comerciales para determinar una política de comercio exterior. Bueno, estos informes me permiten verlo. Avanzo un poquito más. ¿Qué vende Argentina? ¿Vende materia prima? ¿Vende manufactura? Hemos podido romper con la división internacional del trabajo, ¿se acuerdan, no? De somos el granero del mundo allá por 1880, 1890, el 1900. ¿Argentina se industrializó y vende manufacturas al mundo o seguimos vendiendo materia prima? ¿Qué piensan? Para mí no se industrializó. Bien. Ahora está con el tema del litio, o sea, vende todo en crudo, no sin valor agregado. Bueno, tenemos los datos para poder decir cómo estamos y cómo estamos parados. Miren lo que dice, ustedes los números son muy chiquititos, ¿no? Los voy a agrandar. Esperen, y me voy a mover a través de ahí. ¿Hacíamos bien? Sí. Amarillo, Sí. exportaciones. Porcentajes. Esto es del año 2022, no de hace 40 años, ¿eh? El año pasado. 27% materia prima. 37% manufactura de origen agropecuario. Es decir, no vendo el poroto de soja, pero vendo el aceite de soja. ¿Muy bien? Y 9,5% combustibles y energía. Petróleo, gas, minería. Sumen los porcentajes. 27. ¿Quién lo hace rápido? 27, 37, 10. ¿Cuánto da? Profe, ¿cuál era el segundo que dijo? El segundo Manufacturas de origen agropecuario. 74. Se entiende que son manufacturas de origen agropecuario, ¿no? En vez del cuero, el cinturón. Manufacturas que están muy ligadas al producto primario. Tiene algo de valor agregado, pero no es un bien industrial. ¿Cuánto da? 74. 3/4 de la producción que exportamos tienen que ver con el producto primario.
Miren nuestra estructura. Y un cuarto, manufacturas de origen industrial, un cuarto. ¿Me siguen bien? Sí. No es un tema menor. Si nosotros queremos acumular divisas, por muchas razones, bueno, uno tiene que tender a tener una exportación que genere mucho valor agregado o poco. Mucho. Mucho. Y mucho. Y mucho. La verdad que a los productos primarios, que representan casi el 30% de los que exportamos, y mucho no le podemos agregar de valor. La soja es soja, el sorgo es sorgo, la vaca es vaca. Por lo tanto, la única manera de acrecentar las exportaciones es en cantidad. Y tenemos límites estructurales por el país. A lo que se le puede agregar mucho valor agregado son a las manufacturas. Miren ahora importaciones. Bienes de capital, BK. O sea, maquinarias, herramientas. Bienes intermedios. O sea, bienes que se necesitan para construir bienes. Todas las autopartes, las automotrices, por ejemplo. Combustibles y lubricantes. Piezas y autopartes. Bienes de consumo. O sea, bienes ya terminados para el consumo. Y vehículos de transporte, creo que era, vea, si mal no recuerdo, ¿está por ahí? No, vea. Vehículos automotores, pero para transporte, son. Bien. Sumen. Bienes de capital, 15. Bienes intermedios, 36. Piezas y accesorios de los bienes de capital, 18. Y los vehículos de transporte, 2,5. ¿Cuánto da? 72,3. 32. 3/4 de lo que importamos son productos manufacturados. Eso nos está mostrando la estructura, la dependencia, la matriz insumo dependiente del exterior que tenemos. Para fabricar una lapicera necesitamos importar bienes. Para fabricar un auto necesitamos importar bienes. Para vender medicamentos necesitamos que otro lo fabrique. Para producir algo necesitamos importar la maquinaria. Estoy siendo estereotipado, por supuesto, porque hay producción nacional, pero los números no mienten. Fíjense la estructura de nuestras importaciones y la estructura de nuestras exportaciones. ¿Soy más o menos claro? Sí, Sí, sí. profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Cuando vean todo el informe van a ver qué interesante. El informe también tiene la deuda, fíjense la deuda externa a valor nominal son 226.000 millones. Deuda externa, no deuda pública externa. Esa deuda externa hay tanto privada como pública. Pero recuerden que es importante tener el dato de la deuda externa total, porque esa deuda externa demanda, ¿qué cosa? Dólares. En algún momento los va a demandar. ¿Bien? Fíjense un datito de color, ¿no? También por acá. Miren este número. Esto se llama posición de inversión internacional. En definitiva, es como un estado contable. Si la balanza de pagos es el estado de resultados, esto sería como el estado contable, activos y pasivos. Activos que tienen los residentes en el exterior y pasivos por los cuales los residentes están endeudados. ¿Argentina tiene un saldo negativo o positivo? ¿Positivo? Positivo, para sorpresa de muchos. Las y los residentes, podríamos decir las y los argentinos, tenemos, Aramos, dijo el mosquito, en el exterior activos financieros por 424.000 millones de dólares. Empresas, inversiones, moneda. En el informe está desmenuzado, ¿eh? Por eso muchos economistas dicen, Argentina no tiene un problema, miren el número de deuda, de deuda externa, tiene un problema de fuga de capitales. ¿Entienden el concepto?
Es el famoso blanqueo que están tratando de Exactamente, cada uno de los blanqueos, impulsar como para incentivar. exacto, cada uno de esos blanqueos, lo que intentan es tratar de captar algo de lo que está en el exterior. Esto son algunos números, por supuesto, estadísticos. Es difícil tener números reales de esto, pero miren los números. Es impresionante cuando uno piensa y dice, che, Argentina tiene un grave problema porque se endeuda, porque no tiene dólares. Bueno, miren los activos financieros que residentes, personas que viven y empresas que viven y actúan en la Argentina, tienen en el exterior. En realidad el blanqueo no busca esos activos financieros, el blanqueo, porque estos son los declarados. No, El blanqueo lo que busca es que... Estos no son los declarados, estos son los estimados. Ah, Ahí adentro hay declarados y por ahí no declarados. Es un registro estadístico contable, acordate. Ahí puedo tener las acciones que una empresa argentina tiene de una empresa extranjera. Bueno, eso está recontradeclarado porque es un activo que se conoce. Pero también puede haber activos que están en paraísos fiscales y que no se declararon y que los estimo. ¿Me seguís? Este es el caso, por ejemplo, de Mercado Libre que reside en Uruguay. Bueno, no, pero Mercado Libre, a los fines de las cuentas que estamos viendo, si reside en Uruguay y vive y actúa Galperin en Uruguay, es un residente uruguayo. Para nosotros es de otro país. ¿Me seguís bien? Sí. Si Mercado Libre está en Uruguay solo a los fines fiscales, para pagar menos impuestos, pero viven y actúan acá, bueno, ahí tendremos que ver la residencia. ¿Se entiende? Sí. Por eso, si la empresa funciona con todos sus empleados y con toda su maquinaria jurídica, su estructura jurídica y los dueños están en Uruguay, es una empresa uruguaya. Por más que tenga ciudadanía argentina su dueño, no me importa la ciudadanía, me importa dónde actúa. A los fines de las cuentas internacionales, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Profe, ¿qué sería deuda externa BM y BN? ¿Qué es la definición? Sí, bueno. Deuda externa BM es deuda externa valor nominal. Y deuda externa BM, deuda externa valor de mercado. Si hoy yo tengo en efectivo para pagarla, puedo recomprar toda la deuda externa que está nominalizada en bonos, títulos, bla, pongo 2.26 y me la dan. Si quiere, hacemos una vaquita y la compramos. Bueno, dale. Yo voy con voy con $34. Esto igual son 226.000 millones de dólares. Yo voy con $34, pongo. Si entre todos la juntamos. Bueno, ¿vamos bien? Sí. Bien. Un poquito de coyuntura. Argentina tuvo un año nefasto en términos de cuentas internacionales. La sequía está provocando una falta de ingresos que muchos están calculando en 21.000 millones de dólares. Vuelvo para acá para que tengan dimensión. ¿Cuánto exportó en el 2022? Dígame el número. 88. 28.000. Excelente. Si le resto 20.000 millones de dólares, ¿es significativo o no es significativo? Sí, mucho. Se desploma. ¿Entienden la consecuencia de la sequía? No es que dejé de exportar 300 millones de dólares, que no le importa a nadie. No, son 20.000 millones de dólares que si hubiese pasado en el 2022, hubiese provocado, en vez de superávit, como estamos viendo, de 7.000 millones, hubiese provocado un déficit de 12.000, 13.000 millones. Fíjense
los últimos años, los primeros trimestres de la cuenta de bienes, balanza comercial. Miren desde el 2020, año de la pandemia. El 21 se redujo el superávit. El 22 se redujo el superávit. Y en el 23, miren lo que pasó. Miren el porcentaje. ¿Lo ven, no? Sí, Se desplomó. Principal razón del problema coyuntural, no estructural, que es otra la razón, de la falta de dólares de este año. Es una balanza, una cuenta corriente que va a ser deficitaria. El año pasado, como bien vimos acá, la cuenta corriente 2022 fue deficitaria en 3.000 millones, pero nuestra cuenta bienes fue superavitaria en 12.000 millones. Si este año tenemos 20.000 millones menos, es muy probable que nuestra balanza comercial sea deficitaria. Esta va a seguir diciéndolo y la de deuda ni lo quieran creer. Por lo tanto, la cuenta corriente se nos fue al demonio. ¿Se entiende? sí, Sí, profe. sí. Perfecto. Todo esto se suma a el año electoral. El año electoral no ayuda en nada, ni los candidatos ni las propuestas de algunos candidatos colaboran con la desdolarización, sino todo lo contrario. ¿Se entiende lo que digo, no? Si tengo candidatos que dicen que van a dolarizar, el tipo de cambio y que el peso compita con el dólar, y todos sabemos que va a perder, por lo tanto la tendencia de los actores institucionales y de los sujetos dentro del territorio es a pesificarse o a dolarizarse. 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 Sí, a dolarizarse. Por lo tanto, a los problemas de la balanza comercial, fundamentalmente por la sequía, se le suman la dolarización de los excedentes por lo que estamos viviendo. Y a eso se le suma el alto endeudamiento de los últimos años, pero este año no es un año de grandes pagos. Fíjense que el acuerdo con el FMI nos limita en algunas cosas, pero permite otras, ¿no? ¿Qué permite? Que cada vencimiento nos devuelvan el dinero. Por lo tanto, ahí no está presionando tanto ese factor. El año que viene tampoco es un año fuerte en eso. Lo siguiente sí. Lo siguiente se suma a estos problemas ese factor de la necesidad. Por eso muchos hablan de una renegociación el año que viene. ¿Bien? Problema que no vamos a tener es la sequía. Problema que no vamos a tener es el déficit en energía, que gracias a gasoducto es muy probable que exportemos un poquito más de lo que importamos. Así que el año que viene el pronóstico es de una cuenta corriente superavitaria. En principio. Hay que ver después cómo juegan las distintas circunstancias, ¿no? Profe, y el comercio que tenemos con China, que se habla que hay un pago, transferencia en vez de, creo que dólares, se están usando yuanes. Sí. Eso es, o sea, es real, en vez de pagar con dólares, los chinos no están recibiendo los mismos yuanes que nos dan a nosotros, algo así es. Claro, China nos dio hace unos años un swap, se dice, que es un intercambio de monedas con yuanes. Intercambio de moneda, entre comillas, ¿no? Porque la verdad, nos dan los yuanes para que los podamos usar, de hecho están contados en las reservas, los 10.000, 12.000, 15.000 yuanes, están contados. Y de hecho le pagamos al FMI algo muy novedoso, hace un tiempito, unos 20, 30 días, un mes, no me acuerdo,
le pagamos con yuanes. El FMI aceptó el pago con yuanes. Así que muy novedoso eso, ¿no? Pero sí, ahí hay hay un juego estratégico de China que quiere imponer su moneda como moneda de pago internacional. Lo mismo quiere hacer la Comunidad Económica Europea y lo mismo lo quiere hacer Inglaterra con la libra, Japón con el yen y otros países que quieren poner su moneda, por supuesto. Por eso no es gratis, no es te doy un crédito porque quiero ayudar a Argentina. Te doy un crédito para que te endeudes en yuanes, para que tus reservas tengan yuanes. Piensen que América Latina es un territorio muy preciado e históricamente es un territorio ajeno a Asia. Es un territorio muy vinculado con ¿qué país? Estados Unidos. Sí, ¿se acuerdan que decía que era el patio trasero algunos presidentes? ¿No? Exactamente, un territorio antes vinculado con Inglaterra y hoy vinculado con Estados Unidos. Por eso geopolíticamente a China le interesa mucho meterse en América Latina y la puerta de entrada puede ser Argentina, sin lugar a duda. Nosotros ahí tenemos que tratar de sacar las mayores de las ventajas posibles en esa pelea Estados Unidos-China, ¿no? En momentos en donde el dólar también empieza a flaquear, bueno, no casarnos con uno solo, ver, lo que pasa que, bueno, que son relaciones internacionales complejas, porque todos quieren sacar tajada, nadie lo hace por bondad, ni el ingreso a los BRICS es por bondad, ¿se entiende, no? Y sí, ahí calculo que hay intereses Sí, y hoy en día nos favorece entrar ahí, más que nada, porque sí, por están nuestros supuesto. socios comerciales. Por supuesto, por supuesto. Que nos favorezca no quiere decir que después podamos sacar ventaja. Pero en principio estamos en la mesa. A eso me refiero. Estamos apadrinados. Sí, bueno, quien firmó también fue Lula ahí, ¿no? Presidente de Brasil, que alienta a que ingrese a Argentina. Perfecto, bueno, bienvenido sea. Pero fíjense también, y con esto sigo, la dependencia de los gobiernos. Hace unos 2 años estaba Bolsonaro, de los pelos con Argentina. Después ahora está Lula, vínculo con este gobierno, pero si gana otro, se va a pelear con el gobierno. ¿Se entiende, no? Entonces los proyectos empiezan a desunir. Qué frágiles suelen ser algunos acuerdos que dependen de los gobiernos. Por eso la necesidad de hacer acuerdos a largo plazo por encima de los gobiernos coyunturales, es muy importante, tanto en cuestiones internas como en cuestiones externas, ¿no? Que no sé, gane quien gane en Italia o en Francia, en principio no dudan de la Comunidad Económica Europea, en principio. Miren lo que pasó con Inglaterra, con el Brexit. Se entiende, ¿no? Como es complejo. Siempre estamos hablando de economía política, ¿no? Bueno, dicho esto, nos metemos en algunas consideraciones teóricas, pero no quería dejar pasar algunos temas. Vamos al mercado de cambio. ¿Bien? Ya vimos que, lo que vimos es que el vínculo que Argentina tiene con el resto del mundo se traduce a la larga en entrada o salida de divisas. Esas divisas, por lo general son dólares, pero puede no serlo, puede ser otra moneda. Es así que se conforma un mercado cambiario. Es decir, esperen que achico un poquito. ¿Ahí lo ve bien? Sí, profe. Bien, ahí está. Un mercado cambiario en donde hay actores que ofrecen divisas y hay actores que demandan divisas. ¿Cuál es el principal oferente de divisas del mercado cambiario? ¿Qué actor por su propia actividad consigue divisas? ¿El Banco Central? No, justamente no es el Banco ¿No? Central. El Banco Central está ahí de costadito, mirá cómo te puse en el fondo. ¿Qué actor social por su actividad comercial cobra en divisas? ¿El turismo o el campo? Los que Bien. exportan,
Claro, los que están, digo de los que están acá, ¿no? Los exportadores. Cuando vos dijiste el turismo o el campo, te estás refiriendo al que exporta el servicio turístico o al que exporta los granos. Son los exportadores. Este es el actor central en cualquier mercado de divisas de cualquier país del mundo. Los exportadores. Por ejemplo, en España, el turismo es uno de los centrales, por ejemplo. ¿Me siguen bien? Sí, profe. Los exportadores consiguen dólares por su actividad y después los vuelcan en el mercado para conseguir pesos. ¿Para qué? Y para pagar impuestos, para pagar salarios, para pagar materia prima, para pagar un montón de cosas que se pagan con pesos. La economía es en pesos. Por eso, acá la importancia de obligar a los exportadores que liquiden sus dólares. Porque ¿qué pueden hacer los exportadores? Podrían no vender los dólares, endeudarse en pesos, me siguen, ¿no? Y pagar en pesos lo mínimo indispensable y no liquidar los dólares. O esperar para liquidar los dólares para forzar ¿qué cosa? Que suba la cotización. Claro, y después te los vendo. Por eso es muy importante entender que hay actores con intereses contradictorios. Por un lado tenemos los exportadores y por el lado de la demanda tenemos los importadores. ¿Qué quieren? Que el dólar sea un poco más barato para comprar más barato. ¿Me siguen bien? Sí. Perfecto. Entonces, volvemos. En la oferta de divisas tenemos a los que exportan, tenemos a los inversores de fuera del país que invierten en la entrada de capitales, tenemos a aquellos que nos prestan, tenemos a los especuladores, que son actores que tienen dólares y que en algunos momentos juegan a vender divisas y en otros momentos juegan a comprar en función de una especulación. Y también tenemos al Banco Central, que con sus reservas, ¿qué intenta hacer? Y jugar en este mercado para que la divisa no se le vaya muy cara o no se le vaya muy barata. Tiene un poder de fuego muy vinculado a ¿qué? A la cantidad de ¿qué? De reservas. Y claro, si a lo largo del año acumula muchas reservas, hace un mes que el Banco Central venía comprando 80, 100, 120, 200, como 2.000 millones compró de reservas en el mercado. Y ahora hubo una serie de 4 o 5 días que tuvo que vender. Entonces, depende mucho de la cantidad de reservas el poder de fuego que tenga el Banco Central. Y en ese mismo mercado juega la demanda. Los importadores que compran dólares para comprar bienes, los inversores que quieren salir del mercado o residentes que quieran invertir en el exterior, los préstamos que damos a otros países en dólares, esto es poco, sobre todo la cancelación de préstamos, y por supuesto los especuladores, que en algunos momentos juegan a comprar divisas porque tienen expectativas de devaluaciones futuras. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia. Y el Banco Central, que a veces también demanda divisas. ¿Cuándo? Y cuando ve que en el mercado hay divisas sobrantes, las compra para acumularlas como reservas. ¿Me siguen bien? Por eso a veces el gobierno lanza esas medidas para esos sectores que tipo dólar soja, dólar campos, Qatar, y como que le da los estimula para que, obviamente, para que los cambien y no se los guarden. Totalmente, exactamente. Ese es el sentido. Es motivar a los actores o, por el otro lado, restringir a los actores. Acá en la demanda de divisas también podríamos tener a quién, a argentinos y argentinas, empresas, personas jurídicas, personas físicas, que buscan dólares para atesorar. Yo los puse acá como salida de capitales, porque cuando alguien compra, un actor compra $200 y los guarda debajo del colchón, técnicamente se llama fuga de capitales, ¿se entiende, no? Salen del sistema. Entonces, ahí también el gobierno restringe la capacidad de muchos actores de dolarizar sus excedentes.
de diferentes formas, con regulaciones, con restricciones, con incentivos, el gobierno busca que los actores, en algunos casos vendan, en otros casos compren menos. ¿Soy claro? Sí, profe. Perfecto. Vamos a los sistemas de tipo de cambio, ¿no? Es decir, acá estamos acostumbrados a un banco central que interviene, pero en algunos momentos el tipo de cambio también puede tener un sistema de libre flotación. Es decir, que el Banco Central no intervenga y que directamente se maneje por la oferta y por la demanda. Yo les digo que no pasa en ningún lugar del mundo que el dólar fluya libremente, los bancos centrales intervienen, pero bueno, ¿qué sería esto? Sería lo que ustedes imaginan y lo que ya vieron con microeconomía, con oferta y con demanda. Nada más que tenemos un precio que se llama tipo de cambio y una cantidad de divisas comercializadas. Si hay mucha demanda, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Va a subir. Sí, sube, fíjense. Estábamos acá y sube la demanda acá con la misma oferta, esa es oferta, tenemos este precio. Y si hay más demanda, este precio. Y ese exceso de tipo de cambio, poco a poco va provocando que menos actores quieran demandar. Y se va a llegar a un tipo de cambio de equilibrio. ¿Cuál es? Ni Dios lo sabe. Pero bueno, si dejamos todo jugar, que libremente se compre lo que se quiera, se puede llegar a un tipo, dice la teoría, se llegaría a un tipo de cambio de equilibrio, en el cual no haya ni un demandante que no pueda, que no quiera comprar dólares y no los pueda comprar a ese precio, ni un oferente que no quiera vender dólares y los pueda vender a ese precio. ¿Me siguen bien? Hágame algún ok. Sí, profe. Perfecto. En la actualidad, ¿se pueden imaginar ustedes lo que pasaría si dejamos esto a que el mercado diga lo que valga? Se va la cotización. No digas a dónde. No digas. Ibas a decir una mala palabra, no la digas. Bien, la verdad que es difícil pensar qué sucedería, ¿no? Hasta cuánto sería la cotización. Aparte es muy difícil de calcularlo. Lo que sí claramente está es que la cotización no sería los 350 que es actualmente, ni los 365 que es para el mercado minorista. Me refiero al valor del dólar oficial al cual se realizan la mayoría de las importaciones, a ese valor. Bien, dicho esto, primer sistema, te diría casi teórico, sistema de tipo de cambio con flotación sin intervención del Banco Central. La oferta y la demanda. Tendríamos que de acá eliminar al Banco Central y de acá eliminar al Banco Central y dejar que los actores, la oferta y la demanda, fijen el tipo de cambio. Segunda forma de definir el sistema de tipo de cambio. Sistema de tipo de cambio con intervención del Banco Central. Fíjense que yo no les digo lo que muchos manuales dicen, flotación limpia y flotación sucia. Qué cargado de ideología, ¿no? Flotación limpia cuando el Banco Central no interviene. Flotación sucia cuando el Banco Central interviene. Bueno, hay que ser un poquito más disimulado si estás en contra de la intervención del Banco Central. Limpia o sucia. Vamos a decir, con intervención o sin intervención. Algunos le dicen flotación libre o flotación acotada. Cuando es con intervención del Banco Central, el Banco Central lo que define que es un tipo de cambio máximo o alto y un tipo de cambio bajo. En esta franja, tipo de cambio está acá, deja jugar a la oferta y a la demanda. Pero cuando la demanda va creciendo y el tipo de cambio va subiendo por encima del límite máximo que determinó el Banco Central como que es un tipo de cambio acorde a lo que necesita la economía, ¿qué hace el Banco Central en ese momento? ¿Compra o vende? Vende. Totalmente. Vende para bajar el precio. Y si el tipo de cambio se le va muy abajo, ¿qué hace?
Compra. Entonces sale a comprar. Claro, Com- sale a comprar para levantar el valor. Aunque a ustedes les parezca mentira, del 2004 al 2007, con la soja a 600 la tonelada y con una devaluación del 2002, de la devaluación del 2002, que fue el 200%, Argentina tenía un tipo de cambio tan alto que el Banco Central, que era Martín Rederado el que estaba durante el gobierno de Néstor Kirchner, compraba. Por eso pudo acumular tantos dólares y pudo pagar al FMI para sostener el tipo de cambio, porque se le caía y no quería que se le caiga, porque ya los efectos negativos de la inflación ya habían pasado y porque teníamos un tipo de cambio muy alto que nos daba mucha competitividad externa y el Banco Central compraba para sostener el tipo de cambio y, por supuesto, cuando compra, acumula reservas. Así que, El tipo de cambio calculo que estaba 3 pesos, ¿no? claro, el tipo de cambio pasó de 1, en el 2001 era 1-1. En el 2002 fue 1-4 el primer momento. Después bajó a 3, 1-3. Y a partir de ahí, bueno, se fue ajustando. Piensen que el gobierno de Cristina lo dejó en En 10, En 9, 11. claro, 9-10. Macri lo Y subió a 15 y después, bueno, Macri lo subió a 15 cuando lo liberó, que dijo que bueno, que ya eso estaba en el. Siempre estuvo el Blue a 14, ¿no? Y lo liberó, lo subió a 14, que dijo, ya está el sí, el precio. cepo. Sí, que no va a aumentar sin cepo. Los precios se le fueron al demonio, pasó de 25 a 50 y después puso de vuelta el cepo, ¿no? Bueno, y hoy tenemos un tipo de cambio oficial, por lo menos, de 350. Ha corrido agua bajo el puente, ¿no? Un poco. Un poquito. poco, un poquito, Demasiado, profe. un poquito. Bueno, avancemos. ¿Se entiende el sistema de tipo de cambio primero? Sin intervención del Banco Central, con intervención del Banco Central. Compra o vende según lo que necesite. ¿Perfecto? Entonces, si se le va el tipo de cambio, o sea, por arriba del máximo que Estipuló. pronostica, No, que sale a vender los no, dólares. que estipuló. No es que. Claro, Bien. si se le va por arriba de lo que estipuló, sale a vender. Y si le baja, o sea, se baja tanto el tipo de cambio, o sea, hoy en día no sé lo que es un tipo de cambio bajo o juega directamente el tipo de cambio precio alto. Y totalmente. Esta situación de tipo de cambio bajo hoy en día con la coyuntura que tenemos suena casi a chiste. Hoy por hoy el gobierno, muy concretamente, tienen los valores por ahí. ¿Cuánto está el dólar MEP? ¿No está a 7? No, ¿cuánto está? 6.80 y algo estaba. 80 y algo, bueno. ¿Cuánto está el dólar ilegal? El dólar blue, 8.40, 8.50. Bien. ¿Cuánto está el contado con liquidación? Googleo. Está más que el blue, me parece. ¿Cómo está? ¿Lo googleo? Contado con liqui, 8.95. 8.95. 8.95. ¿En cuál de los 3 mercados el Banco Central está interviniendo vendiendo? ¿En el blue? No. Si está ahí vendiendo, le está yendo bastante mal, te digo. ¿En cuál está vendiendo? No sé. ¿MEP? Claro, en el dólar MEP. Acá en el dólar MEP, el gobierno, el dólar MEP es comprar dólares a través de la intermediación de la compra y venta de títulos con cotización en dólares, ¿no? ¿Se ubican? Sí, profe. Sí, Bien, perfecto. Ahí el gobierno interviene comprando o vendiendo títulos
¿qué hacen? Subirle o bajarle un poquito el valor al dólar para sostenerlo en ese valor. Actualmente está interviniendo en este mercado para que no se le dispare. ¿Por qué? Porque sabe que este mercado es al precio en el cual muchas empresas están dolarizando y personas dolarizando sus excedentes. El otro es el contado con liquid y el dólar blue es un mercado muy chiquito, la verdad que no es muy, muy importante. Pero el contado con liqui y este son las dos formas de dolarizarse de forma legal. Quiere sostener que la brecha con el dólar de 3.65 no se le haga muy grande. ¿Y el dólar mayorista qué es? Nunca lo entendí. No, justamente mayorista, el que compran grandes empresas, entidades financieras, es otro mercado. Para poder entrar, tenés que tener determinado volumen para poder comprar ahí. El dólar, por eso ese es el que está a 3.50. Y el otro, el mercado oficial, 3.65. Pero se refiere al volumen de poder de compra. Los grandes bancos, cuando transaccionan dólares con el Banco Central y entre ellos, están transaccionando en el dólar mayorista. Ahí están haciendo transacciones. ¿Bien? ¿Avanzo? Dale, seguimos. Ahí está. Vamos que juega Boca, dicen algunos, ¿no? Y hay que ir preparándose. Yo soy de Racing, pero bueno. ¿Qué hora es? Y 54. Bueno, igual vamos a cerrar acá, pero déjenme mencionarles las otras formas. ¿Cuál es la otra forma de controlar el mercado cambiario? Es a través de lo que se llama un control de cambios. ¿Qué hago? Hay una oferta y una demanda determinada que fijaría un precio de equilibrio tal. Pero yo no intervengo comprando o vendiendo como Banco Central, sino que fijo, fíjense, un tipo de cambio más bajo, y si fijo un tipo de cambio más bajo, ¿hay coincidencia entre oferta y demanda? No. Obviamente no. ¿Hay un exceso de qué? ¿De oferta o de demanda? Fíjense cuánto se demanda y cuánto se oferta. Esta es la oferta y esta es la demanda, ¿no? De demanda. Exceso de demanda. Obviamente, es lo mismo que hoy. Si fijo un tipo de cambio más bajo, como fija el gobierno para el dólar oficial, mucho más bajo que otros tipos de cambio, hay un exceso de demanda. ¿Qué tiene que hacer el gobierno con ese exceso de demanda? Para equipararlo a la oferta. Lo restringe. Exactamente. Ese es el otro tipo de sistema de tipo de cambio. No intervengo comprando y vendiendo, sino que intervengo restringiendo a la demanda. Entonces digo, para tales, lo que hace este gobierno, para tales importaciones sí, para tales importaciones no. Vos querés ahorrar en dólares, si tenés tal cosa podés, si no, no, ¿qué? Y voy tratando de administrar los escasos dólares. ¿Cuántos son? Estos. ¿Para quiénes? Para todos los que lo piden a este precio. Entonces le digo, a vos no, 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 y llego acá. ¿Me siguen bien? Profe, no entendí. ¿Eso vendría a ser la restricción que se hace con el dólar ahorro? Claro, eso es, por ejemplo, la restricción del dólar ahorro. Pero Claro. ¿Cobraste ATP o ahora, no sé si lo del bono también se restringe? Si te lo paga el Estado, si te lo paga el Estado, claro, te lo paga la empresa y no resiste ATP, podés seguir accediendo al dólar ahorro. distintos temas, tenés subsidios para los servicios, no podés. No importa el cómo, lo importante es que yo tengo que llevar de este valor que me quieren demandar a este valor que yo puedo ofrecer. Tengo $500 para dar y tengo $700 que me están pidiendo. Bueno, a 200 le tengo que decir que no. ¿Y cómo le digo que no? A través de restricciones. Cuando me piden para importar, vea, quiero importar muñequitos de China, juguetitos. No, papá, para eso no hay dólares. Andá a comprarte dólares en el mercado de contado con liquidación, o al dólar MEP, o al dólar blue, comprar los dólares caros e importar los muñequitos de China. No, pero entonces no me conviene. Entonces no importé muñequitos de China. ¿Se entiende? Profe, ¿y lo que es Sí, ATP?
hay empresas en las cuales, o sea, porque yo había escuchado que aquellas que recibieron ATP, los empleados no podían comprar dólar ahorro, pero con el tiempo como que iban a dejar permitir. Sí, O es para siempre. no lo sé eso. No lo sé. La verdad que no lo sé. Yo te diría que en muchos lugares no funcionó eso, porque empresas que recibieron en la pandemia ATP y pagaban a sus empleados con el ATP, muchos empleados pudieron seguir comprando. O sea que no sé cómo se instrumentó ahí. Tendremos que leer la letra de la norma. La verdad que lo desconozco. Yo los que conozco, ninguno pueden comprar. Ninguno pueden comprar. Empresas que recibieron ATP en la pandemia ya no lo reciben Sí. más, pero sus empleados no pueden comprar. Lo que pasa es que Claro, como hay, claro, ¿no? sí, lo que pasa es que hay otras razones por las cuales los países no pueden comprar. Si operaste en el dólar MEP, no podés comprar. Si tenés subsidio a la energía, no podés comprar. Por ahí se confluyen otros factores y no es ese factor. Habría que ver, ¿no? Sí, el tema es que nunca especifican. Por ejemplo, si querés intentar comprar, te tira 1000 opciones y nunca te dice cuál es la tuya, por ejemplo. Y bueno, son trabas, estimo yo, no tengo ningún dato para decirlo, pero yo puedo estimar que son trabas para desalentar la compra. ¿Está bien? Porque si a mí me Igual el ponen... subsidio te puede salir, te puede bajar. O sea, si sería eso, te puede bajar y probar a ver si te Claro, ha aplicado lo del ATP. claro. Así que bueno, no, en general la tendencia es ¿a qué? A tratar de igualar esto. Por supuesto que es muy difícil. Obvio que es muy difícil, vaya a ser difícil y no lo pudieron sostener y tuvieron que devaluar después de las elecciones. Por supuesto, presionando por el FMI, porque el FMI ¿qué quiere? Esto quiere. Quiere libre, que el dólar flote. Y van a ver cómo la economía se va a acomodar cuando el dólar esté en 1500. En parte tiene razón, se va a acomodar ¿con qué? Con desocupación, con pobreza, con hambre, pero se acomoda. ¿Se entiende, no? A la fuerza se equipara, se consiguen los dólares para seguir pagando al exterior, pero bueno, las exportaciones pasan a ser menos, las importaciones menos, porque la gente no tiene para comprar nada, se reduce todo y así con el ajuste algo se acomoda. Eso es lo que pretende el FMI, por supuesto. Digo esto último por la hora, y dejo acá y después seguimos la clase que viene. Y el otro sistema de tipo de cambio es, por ejemplo, lo que está proponiendo Schiaretti u otros, que es que tener un sistema de tipo de cambio múltiple. Es decir, que en parte también es lo que tenemos. Un tipo de cambio barato para las importaciones necesarias y para el mercado que queremos, y un tipo de cambio mucho más alto para lo que queremos desalentar, por ejemplo, el ahorro. Pero esto siempre tiene dificultades. ¿Por qué? Porque ¿qué permite esto si tengo dos tipos de cambio distintos con dos mercados? Uno donde yo no intervengo mucho y otro donde intervengo. ¿Qué pueden hacer los actores? Comprar barato y vender caro. Exacto, operaciones de arbitraje, pero sobre todo, ¿qué pueden hacer? Sobrefacturar en este mercado para conseguir dólares baratos y después venderlos acá. Y subfacturar exportaciones para decir, y yo tanto no puedo aportar, y después, en vez de venderlos acá, venderlos acá. Y es, la verdad, muy complejo, muy complejo. Pero bueno, es otra idea, otro sistema de tipo de cambio, el tipo de cambio múltiple. ¿Bien? ¿Quedó más o menos? Sí, profe. Quedó, profe. Bien. Profe, dijo el último, barato para exportar y caro para el ahorro. Y O barato para importar. para la Argentina sería tipo de cambio alto, un tipo de cambio financiero alto, te diría, ¿no? Y también un tipo de cambio alto para las exportaciones, podría llegar a ser. Y un tipo de cambio más controlado para las importaciones necesarias. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Tengan en cuenta que para esto hace falta un banco central con reservas, con poder de fuego en ambos mercados. Y mucho control a las operaciones fraudulentas que se van a comenzar a hacer. Bueno, complejo, complejo. La clase que viene lo continuamos bien. Váyanse con algunas ideas, pensamos un poquito y lo retomamos la clase que viene.
Ok, profe. Buenísimo, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. La semana que viene. nos vemos. Chau. No sé con qué valor del dólar, pero nos vemos pensando el dólar. Vamos. Reflexionando. Chao, Chau, profe. chau. Nos vemos.